Bueno, amados hermanos, vamos a ir a la palabra, a la enseñanza que tenemos para hoy. Y esta enseñanza pues está basada en el desarrollo de las preguntas que ustedes nos han estado enviando. Ya hemos visto algunas preguntas muy interesantes, todas. Yo creo que obviamente todas las preguntas son interesantes, Claro. sobre todo porque muchas de ellas están basadas en situaciones reales que están viviendo nuestros hermanos o las personas, ¿sí? Entonces, por eso son tan importantes, porque les podemos dar una luz, por lo menos respecto a lo que deben hacer. Ahora bien, quiero que esto siempre quede muy claro, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando hay estas situaciones que se presentan de una relación, de un matrimonio, nosotros como pastores, nuestra responsabilidad primaria es entender todo el caso específico y particular de esa relación, de esa pareja. Claro. Para que a partir de allí y con la guía que nos da el Señor a través de su palabra y de su espíritu, nosotros poder dar una respuesta a esa necesidad específica de cada pareja o de cada relación. Obviamente nuestro deber como pastores es atender a todos nuestros miembros cuando tienen eso. Entonces nosotros no somos de los que tomamos algo como una doctrina general y así se la ponemos a todo, ¿no? Como si fuera una algo norma generalizada, ¿no? No, tenemos que revisar cada caso. Y vuelvo y lo digo, y guiados por el Espíritu del Señor. ¿Y qué nos instruye la palabra? Poderles decir a estas personas que están pasando por una situación particular qué es lo que deben hacer, darles el consejo oportuno. Sin embargo, pues aquí estamos tratando de resolver estas preguntas de manera general, de acuerdo a la palabra, obviamente, y guiados por el Señor. Pero siempre, si ustedes son ovejas de este prado, si ustedes son ovejas que pertenecen a este redil, amados hermanos, nosotros como pastores, el deber de ustedes, si tienen una situación, es consultarnos como sus pastores, pedir consejo como sus pastores y nosotros poderles ayudar específicamente. Y aclaro, ¿sí? Que sean realmente miembros de nuestra congregación, porque pues nosotros respetamos completamente, tenemos ética ministerial y no aconsejamos a parejas que no pertenezcan propiamente a nuestra congregación, porque eso hace parte de nuestra ética. Uno no tiene por qué estar aconsejando de pronto personas que no pertenecen, sí, no se identifican con nosotros. Para eso ellos tendrán sus pastores, tendrán pues sus congregaciones donde los aconsejen, ¿ok? Pero quiero que eso quede muy claro para que no se vayan a tomar de pronto alguna cosa que nosotros digamos acá de manera generalizada y la empiecen a poner así, porque sí, esto es algo muy delicado. Y tampoco se deben tomar decisiones a la ligera. No, esto debe ir acompañado de la oración y de verdad de un acompañamiento para que cuando se tome una decisión que se debe tomar, se tome con la mayor conciencia. Se tome con la mayor conciencia. Y hay algo también que a lo largo de las consejerías que hemos podido tener durante todo este tiempo de ministerio, a veces, y no quiero ser, no quiero parecer que soy una persona, ¿cómo lo digo? Alcahueta, no, o sea, sino que también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay personas que cuando ya ven que un matrimonio se les está acabando por causa de la dureza de su corazón, porque eso lo dice la palabra, ahí es donde toman la decisión de comprometerse con el Señor, pero no porque el matrimonio se está acabando, sino porque hay algunos, y a mí me ha pasado, algunas personas que se dan cuenta que se estaban equivocando porque no sabían que habían cometido un error, ¿sí? Que esa conducta, no estamos hablando específicamente de una infidelidad, porque pues a eso se sabe que uno está mal, sino en otro tipo de cosas. Por ejemplo, me ha pasado con algunas personas que no sabían que poner a padecer a una familia por causa de no cumplir el rol estaba fracturando su relación.
A eso me refiero de no saber, no el que es infiel, porque ese sí se sabe. Que está siendo infiel. Sí, eso no. Yo estoy hablando específicamente de que ciertas cosas que van en contra del matrimonio, de la relación, que van en un detrimento. Que va en un detrimento, pero que la gente no es consciente. Y no es consciente porque viven inmersos en un sistema. A ver, aquí hay dos cosas. Inmersos en un sistema donde ahorita se vende mucho el miti-miti, o sea, eso es miti-miti. Y eso se ve mucho en el mundo, pero como hay cosas del mundo que han entrado a permear cosas de la palabra, o a permear a las congregaciones. A las congregaciones, sí. Y lo digo de la palabra es porque lo enseñan como si fuera una palabra, porque no hay esa directriz, a eso me refiero. Entonces crecen en ese ambiente, entonces cuando usted crece en un ambiente así, pues obviamente usted va a empezar una relación donde usted en su noviazgo antes de casarse no le va a importar ni siquiera cómo está la otra persona, sino que todo el tiempo usted consiga lo suyo, usted resuelva lo suyo, y así vamos a llegar al matrimonio. Y me han dicho, pastora, yo no sabía que eso era así, yo no lo tenía claro, o sea, claro. Y yo les creo porque estamos inmersos en este sistema. Entonces, cuando esto pasa, también ayuda a que la persona se haga consciente, le pida perdón a Dios, empiece a transformarse, y esos matrimonios, y los hemos visto también a manera de testimonio, Carlos, y por eso quiero también hacer énfasis en que han sido transformados. Y empieza uno a ver cómo el Señor empieza a derramar bendiciones, porque cada uno se va ubicando, cada uno va haciendo lo que el Señor le ha pedido que haga a través de su palabra. Entonces, a eso me refiero, que es un proceso que tienen que ir dejando. Entonces, hay un proceso en el matrimonio en donde la gente puede decir, bueno, vamos a volver a empezar, vamos a hacer las cosas bien, vamos a luchar porque nos amamos, y de eso se trata realmente, que haya una oportunidad, que vuelvan a empezar en la medida en que los dos lo quieran, y que se hagan conscientes de cuál es la parte de cada uno en la que están pecando y que tienen que corregir, porque el matrimonio también es un proceso de sacrificio por amor, este tipo de ajustes. Y entonces, todo el tiempo. Yo he tenido todo el tiempo. Y hasta yo he tenido ahora seguimos ajustando, ¿no? Uy, sí, claro, porque en cada etapa, imagínense. Entonces, yo he tenido reuniones con algunos hermanos de la congregación y me han dicho, yo no sabía que era así, por mi modelo de crianza. Así le tocó a mi mamá, a mi papá, y yo vengo con esto. Y que no tenían bien claro lo que enseña la palabra. Exacto. Entonces, aparte de eso, porque en los púlpitos casi no se enseña, y cuando se enseña, a veces es la misma congregación la que le parece inaudito, o sea, y se lo digo, Carlos, porque a mí me ha pasado como, ¿cómo así? ¿Cómo así que la Biblia dice, o sea, no, o sea, yo hago caso a la Biblia lo que a mí me parece, pero usted resuelva por su lado y yo resuelvo por el mío, o sea, listo. Y uno dice, no, o recibes toda la palabra y todas las promesas del Señor, o no reciba nada, ¿sí? Entonces sí quería como hacer ese énfasis, porque a veces eso lo permite el Señor muchas veces para sacarnos de ignorancia y de inconsciencia. Y el Señor nos ayuda con eso. Y la verdad es que, por ejemplo, en nuestro caso, hablo de nuestro caso no para querernos exaltar. Es que no tenemos que otro modelo sino que obviamente nosotros, la Biblia dice en Hebreos, ¿sí? Miren cuál ha sido la conducta de sus pastores y cuál es el resultado de ellos, e imítenlos. Y pues nosotros tenemos 28 años de matrimonio, y le doy gracias al Señor por esto, y ha sido una grande bendición. Y creo pues que el secreto, que no es ningún secreto, se ha basado en que en el momento que nosotros decidimos hacer nuestra relación desde un principio, ¿sí? Se basó en las Escrituras, en el modelo escritural. Y ese modelo escritural demandaba que tomáramos decisiones que no eran fáciles, que no eran conforme a lo que enseña el modelos, mundo, a lo que incluso se veía dentro de las mismas iglesias. Exacto. Dentro de la misma iglesia donde nosotros estábamos, claro, no se veía así, pero lo tomamos, y de hecho para algunos nosotros éramos como bichos raros, ¿sí? Nos veían, ¿cierto? De hecho. Nuestro modelo lo veían, pero y estos recién casados y así, y nos veían como bichos raros, ¿pero por qué? Porque estábamos tomando el modelo bíblico, y eso es lo que nos ha sustentado hasta el día de hoy. Eso es, yo pienso que esa es la carta de presentación. ¿Cómo ha funcionado su matrimonio? Porque nos hemos ceñido al modelo bíblico. ¿Fácil? No, hermano, no ha sido fácil, sobre todo porque yo vengo de un matriarcado. Sin embargo, dice que el Señor ha sido
no es difícil. Sí, no es poderlo difícil, llevar, es que no es el fácil. yugo, es el problema, es mi costumbre. Exacto, es desarraigarse a lo que uno trae, al es que modelo lo uno duro es trae. primero darme cuenta que estaba mal y segundo, bueno, ya me di cuenta que está mal, ¿ahora qué hago? Ah, pues ahora para que haga las cosas bien, haga esto. Ay, pero eso va en contra de mi proceso, o sea, aquí no me importó a la final De mi fue modelo, de mi mi paradigma. crianza, o sea, si mi familia la amo, la adoro y todo lo que ustedes quieran, es mi familia de sangre y siempre los voy a amar, pero habían cosas que no estaban bien y que yo no podía seguirlas haciendo, entonces, pero eso lo único que ha traído para mí en mi vida personal es una bendición muy grande. Entonces, fácil, el yugo del Señor es ligero, el yugo de nosotros es terrible. Y uno de eso era quitarme todo ese pensamiento. Es un pensamiento humano diabólico. Y lo que uno quiere con esto es que, bueno, si yo tengo esta bendición, yo quiero compartirla con otras personas. Yo quiero que hagan lo mismo, porque es lo que dice la palabra. Yo quiero verlos en bendición. No es porque uno sea un odioso, ay, no, pero es que no, es porque uno anhela que otra persona reciba esa bendición, que empiecen a ver la bendición de los mismos cielos cuando se abren, porque el Señor cumple con esa promesa, la cumple. Y uno los ve en esa situación y dice, pero si se acomodaran cada uno como es, ¿no vendría el Señor con sus muchas bendiciones para ellos? Claro que sí. Entonces, este tipo de situaciones a nosotros nos ayuda para que podamos irles enseñando lo que dice la palabra, no lo que decimos nosotros. Todos esos ejemplos, todas esas preguntas. Y yo pienso que no es para que los matrimonios acaben, es para que se den cuenta qué es lo que está pasando, se corrijan y empiecen de cero, porque lo bueno con el Señor es que nos da una misericordia nueva, algo nuevo cada día, y podemos volver a empezar y estar en bendición del Señor. Así es. Entonces, obviamente lo que sucede es que peleamos contra los modelos que hemos visto. Son muros altísimos. Pero luego empezamos, eso es lo primero, por eso se hace difícil, no porque la palabra sea difícil. Claro. Lo difícil es que soltemos esos modelos. Y ya cuando logramos hacer lo difícil, claro, que es soltar los modelos que nos hemos trazado, los modelos humanos, que no son bíblicos, y empezamos a abrazar el modelo bíblico, nos damos cuenta que el yugo del Señor es fácil, como dijo el Señor. Lleven mi yugo, es fácil, ligero. Que mi yugo es fácil y es ligero. Entonces, no tenemos que hacer, pero lo que lo hace difícil es negarnos a nosotros mismos porque queremos seguir. Es que por naturaleza el hombre es orgulloso. Entonces, ¿cómo así que este modelo no era? No, olvídese, yo no lo voy a reconocer. Entonces, usted sigue en la misma situación. Y sobre todo cuando se vivió, no porque se quisiera vivir ese modelo, sino porque las circunstancias fueron las que de alguna manera obligaron, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de mi esposa, o sea, yo no voy a empezar a hablar mal de mi suegra o de la madre de mi suegra, porque son dos mujeres a las que he amado mucho, a la abuela de mi esposa y a su madre las amo, de verdad. Obviamente ya la abuela no está, pero pues las circunstancias de la vida llevaron a la abuela de mi esposa a ser la matriarca, una mujer que tenía que responder por todo. Ella sabía que tenía unos hijos y era a ella la que le tocaba que responder. Entonces, claro, se genera ese modelo. Luego viene mi suegra, que lamentablemente también por situaciones que se dieron, le toca tomar la responsabilidad. Se casó pensando que se casaba con un hombre que iba a responder como era, y se topa con una realidad que no fue así, y ella tiene que asumir una responsabilidad total con sus 3 hijas. Y pues le cambia el modelo. Entonces ya se ve obligada a eso. De hecho, recuerdo una anécdota que mi misma suegra me la ha contado. Suegrita, perdóneme si se la dejo al descubierto acá, pero no lo hago en ningún momento por maldad, sino que ella es una mujer para mí, es una mujer que amo y es un modelo para mí, muy hermosa, ella de confianza en el Señor, pero que una vez, me corriges, que una vez llegó alguien a la casa y tocó y preguntó por el hombre de la casa. Es que había habido una situación, había habido un daño en la casa de nosotros que lo propició el vecino por una construcción que estaba haciendo. Entonces mi mamá buscó a la gente de al lado para decirle que por favor necesitaban que el daño que nos habían hecho, pues ellos le repararan. Okay. Pero la persona encargada en ese momento no estaba, entonces ella regresa a la casa. Entonces, cuando la persona encargada de la casa vecina donde estaban haciendo la construcción llegó, vino a hablar con mi mamá
Entonces lo que la ofendió a ella fue que este hombre, el dueño de la casa al lado, preguntó, por el varón, llegó preguntando. ¿dónde está el hombre de la casa? Para arreglarlo del problema, el daño que le hicimos. De una, y en mi casa no habían sino mujeres, por las generaciones de sus generaciones. Éramos las amazonas, no mentiras. Pero éramos mujeres todo el tiempo. Entonces, mi mamá se ofendió, y pues mi mamá siempre ha sido una mujer de un temperamento, es muy sincera. Aquí está. Y entonces le dice, aquí está el hombre de la casa. Yo soy el hombre de la casa. Yo soy el hombre de la casa. ¿Qué necesita? Entonces, de todas maneras, ella lo estaba diciendo en ese momento para contestarle a la persona, a este señor, situación. Porque no era la forma, era simplemente decir, señora, le hicimos un daño, ¿será que quién es el encargado de la casa? Mostrar ese ejemplo precisamente. No, pero antes de terminar es para decirle, pero que un niño pequeño esté escuchando, por ejemplo, yo como mujer, niña, escuchando que mi mamá es mi mamá, pero es el hombre de la casa, eso genera en una estructura de pensamiento que luego, eso en el momento pasa, pero luego en la crianza, entonces nosotros tenemos que entender muchas cosas, ¿sí? Así es. Y de hecho no era que fuera el hombre, era la persona responsable de toda la casa, le tocaba que llevar sobre sus hombros la carga completa de su hogar. Pero no debe ser así. Pero se le salió el ofendido a mi mamá. ¿Dónde está el hombre de la casa? Aquí está el hombre de la casa. Yo soy el hombre de la casa. Entonces, claro. Entonces, claro, esas circunstancias de fuerza mayor que no deberían suceder, pues conllevan a que la persona tenga que empezar a enfrentar ciertas situaciones que no le correspondería, porque si yo hubiera tenido, de verdad, hubiera estado el hombre de la casa, el padre de mi esposa, por decir algo, pues él era el que hubiera ido, sí, ¿qué es lo que pasa? Mire, usted es esto, y no le hubiera tocado eso a mi suegra. Entonces se van generando unos modelos muchas veces incluso por obligación, de adaptación, de adaptarse a la situación que están viviendo. Y obviamente iba para allá. Mi esposa pues iba viendo ese modelo. Entonces, cuando yo me caso, pues imagínense, me casé con mi suegra. Ay, no, era mi suegra y era mi suegro. O sea, dos en uno. ¿Sí? Y por eso con quien me tocó ir a hablar a mí como varón, pues, como hombre, fue con ella. Ajá. ¿Sí? Fue con ella. Ahora, si ella hubiera estado con su esposo, hubiera hablado con los dos, pero me hubiera dirigido específicamente siempre al padre de mi esposa por ser el varón, por tener la responsabilidad de su casa, de todo esto. Entonces se van generando eso. Entonces ahora con Yamilet llegamos y ella está acostumbrada a eso. Y yo también vengo de una familia disfuncional en ese sentido, con mis abuelos y una situación, aunque veo la figura de mi abuelo y mi abuela, pero pues no papá y mamá, es abuelo o abuela, pero también una figura muy distorsionada por la forma en que mi abuelo se comportaba. Entonces yo decido no replicar ese modelo que yo viví, se lo propongo a ella para que ella no replique el modelo que ella vivió y decidimos vivir conforme a la palabra. Entonces lo que le quiero mostrar es que sí se puede. Claro. Si tal vez si yo hubiera llegado replicando el modelo que yo viví, a esta hora tal vez ya no tendría matrimonio. No. Porque si yo replico el de allá y ella replica el que vio, eso mismo. No hubiera durado nada. Claro. ¿Sí? Pero decidimos colocar nuestra vida y nuestra relación, nuestro matrimonio, en las manos del Señor y hacer lo que la palabra dice, así incluso a las personas, incluso creyentes, algunos, les pareciera raro o que no era, y decidimos hacerlo. Y le doy gracias al Padre Eterno porque esa ha sido nuestra mayor la fórmula bíblica fue real. Y fuimos muy acertados. Entonces, seguir lo que enseña la palabra, seguir el parámetro bíblico es lo mejor que le puede pasar a uno. Amén. Entonces, eso es lo que quiero decirles a ustedes. Y quiero decir algo antes de ir a la pregunta. Y cuando Yamilet y yo empezamos a vivir esto, poco a poco, y ya cuando nació Valentina, y ya en el rol de, bueno, tenemos una hija, de criarla y todo eso, yo empecé a ver un cambio incluso en la vida de mi suegra, ¿sí? Un cambio notorio desde la perspectiva de cómo ella ya veía las cosas y todo, y ella que estaba acostumbrada, como a ser el hombre y la mujer de la casa y todo eso, empezó a reflejarse hacia mí. Sí, mi mamá.
como viendo como un hijo, un varón, alguien y todo eso, y como empezar a dar incluso esos pasos de ver por lo menos un varón en la En la casa casa. que verdaderamente está. Y empezó como a depender mucho que a lo último veía yo y pues yo le decía a mi esposa, pues bueno, no, yo opino, pero para mi suegra prácticamente lo que yo decía era lo que se hacía. Ujú. Incluso por encima de lo que podían De pensar, mí. Ujú. ¿sí? Mi De mí. esposa como hija. Sí. Entonces yo daba eso, ¿no? Decía, ella me consulta, ¿usted qué piensa de esto? Podemos hacer Ujú. esto. Y me consulta, y yo le digo, bueno, suegra, pues yo pienso más bien esto. Ah, bueno, mijo, entonces hagamos esto. Sí, claro, gracias a Dios Así. se va. Entonces Me- se va dando eso, ¿no? Y pues también a través de eso creo que también se ha ido sanando el corazón de mi suegra y creo que ya a esta altura ya está sano, ¿no? Ay, sí, mi mamá, gracias a Dios. Sí, ya. Es otra. Sí, completamente Es otra. diferente Una de bendición, todo mi eso que madre. ella, de todas esas heridas, obviamente, que ella recibió por una situación de una Ujú. relación fallida Dios ha por sido, parte de su esposo, pero que el Señor Dios sanó. le ha restaurado, Uy, sí, qué ¿sí? Y ha bendición. usado este Amén. pechito para restaurar. Qué Bueno, bendición. dice La otra palabra es pregunta. hermosa. Hay unas preguntas que tienen varias relaciones. Voy a ver si las leo todas porque son como relacionadas. Dice, descuidar a la pareja poniendo como prioridad el trabajo o preferir el ambiente laboral antes que el del hogar a tal grado que afecta la relación de pareja, ¿esto podría ser considerado adulterio? Hay otra pregunta que es de una persona diferente, pero que es como similar. El no brindarle estabilidad a la pareja y de momento dice que no quiere seguir y eso es muy recurrente. ¿Eso qué viene siendo? Me refiero que cuando una persona no es estable emocionalmente, pero sí reclama que se le brinde lo ancho para ella, ¿sí? Pero no da nada, sino que su prioridad es el trabajo, sino que su prioridad es el trabajo o los familiares. Y hay otra pregunta, o sea, son tres preguntas de tres personas diferentes. Se puede considerar una forma de adulterio en el matrimonio el hecho de que uno de los cónyuges administre el dinero de forma irresponsable, sin rendir cuentas, despilfarrando recursos o haciendo regalos a espaldas de su pareja, especialmente cuando esto afecta la confianza, la unidad y el proyecto común del hogar. Entonces, Ay, Dios. mire que en estas preguntas notamos que no se habla tanto de infidelidad, que de pronto es lo que uno casi siempre puede llevar. No, el adulterio, inmediatamente infidelidad, estuvo con otras mujeres. Y no se habla tampoco de tanto del maltrato físico, ¿sí? O de pronto verbal, porque no lo mencionan. Pero sí están hablando de un componente que tiene que ver de pronto con lo económico o el laboral, ¿sí? Cuando se le da más. Entonces, la primera pregunta que leímos está enfocada a que cuando la pareja le da más prioridad a su labor, a su trabajo, incluso prefiere el ambiente laboral, o sea, prefiere su trabajo por encima del hogar, del ambiente del hogar, ¿sí? A tal grado que eso afecta la relación de pareja, eso podría ser considerado adulterio. Bueno, nosotros debemos entender, amados hermanos, que en una relación de pareja tenemos nosotros todos los días la obligación de estar cultivando esa relación. No la podemos descuidar. Obviamente nosotros tenemos como seres humanos ciertas responsabilidades. Por ejemplo, me imagino que acá se refiere a que el varón, ¿no? Supongamos que está siguiendo el orden natural de lo bíblico. Entonces, ¿qué es el varón? Obviamente el que debe trabajar, el que está trabajando, el que debe responder laboralmente por todo, que debe responder económicamente por todo en la casa. Y él le da como mayor prioridad a su labor. Para los varones hay que entender que el trabajo es una prioridad. Eso sí debe entenderse, ¿sí? Así debe ser porque pues debemos ser cuidadosos con nuestra labor, con nuestro trabajo,
muy responsables, sobre todo porque a través de ese trabajo, de esa labor que estamos haciendo, pues devengamos nuestro sustento que luego vamos a llevar a la casa. Y obviamente se espera que el varón sea muy responsable en su parte laboral, en su parte de trabajo. Eso es lo que se esperaría de cualquier hombre de Dios, que sea muy responsable. Yo recuerdo que cuando trabajaba con una multinacional, me tocaba en algunos momentos, y mi esposa, pues, ella era muy considerada en eso. Yo entraba de pronto muy temprano a la planta y cuando llegaba ya, pues tenía que revisar personal. Bueno, una cantidad de cosas, no me voy a poner a hablar de eso. Lo que quiero decir es que, a pesar de que entraba muy temprano, porque yo todos los días estaba en mi oficina, ya en planta, en la planta donde trabajaba, a las 6 de la mañana. Yo entraba a las 6 de la mañana. Ahí llegaba. Todos los días, 6 de la mañana. Y ya llegaba a mi casa más o menos sobre las 6 de la tarde. Iba llegando. Y en algunos momentos tenía que llevarme trabajo para la casa. Uh-huh. Y yo le decía a mi esposa, por favor, compréndeme. Mira, de hecho yo la llamaba a ella. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo la hacía partícipe a ella. ¿Sí? Le decía, mira, voy a hacer una negociación, ayúdame a orar porque eso está en mis hombros, que salga todo bien, me voy a entrevistar con esta y esto y esto, y pues tengo que terminar todos estos informes para poder llegar bien a la mesa de negociación y que las cosas salgan bien. Y sí, llegaba yo a mi casa, mi esposa me atendía en ese momento, me servía la comida, me decía, bueno, pero no estás muy cansado, descansa algo. Y le decía, no, mejor hago esto de una vez porque mañana tengo que hacer esto, o pasado mañana tengo que estar allí. Y seguía trabajando, ¿sí? Tenía que hacer porque tenía que preparar unos informes, tenía que preparar algunas cosas. Y llegaba yo, había estado en mi trabajo desde las 6 de la mañana. Llegaba a las 6 de la tarde y empiece con los informes y esto y con las propuestas y las negociaciones y todo eso, y 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche, para luego al otro día tener que estar a las 6 de la mañana. Yo me levantaba ¿a qué hora? A las 4 de la mañana, ¿cierto? 4 de la 4 de la mañana todos los días. Todos los días me levantaba a las 4 de la mañana para poder estar allí. Sin embargo, también entendía pues que era necesario, en medio de esa carga laboral tan tremenda que yo tenía, y sobre todo cuando eran esos momentos álgidos, que yo tenía que ir a hacer alguna cosa de esta que me obligaba a llevarme trabajo para mi casa. Ahora, claro, no era todos los días, ¿no? No es que todos los días yo tenía costumbre, no. Eran momentos que tenía que preparar y porque tenía que hacer una negociación. Nos salía la negociación, gracias al Señor, yo tuve una bendición que todas, sin excepción, las negociaciones que yo hice, todas fueron exitosas. Sí. Tenía la bendición del Señor. Entonces, en la empresa me usaban, yo no sé, me usaban como, ¿qué era? Como talismán, amuleto, como amuleto. Me decían, no, que la negociación la haga él, porque a él le salen todas. Entonces, bueno, pero obviamente eso significaba, ¿qué significaba? No, más trabajo. Bendición, obviamente más trabajo, pero cuando salían, salía muy bien. Me salía muy bien, claro, económicamente. Entonces, ¿qué hacía yo con mi esposa? Bueno. Y felices. Entonces, vamos, te invito, salgamos y todo eso, porque aquel esfuerzo valió la pena. Entonces yo lo trasladaba hacia ella para que saliéramos, para que comprara, bueno, para que te compres tus cosas, para comprarle a nuestra hija, porque algo que nos fascinaba a nosotros era poderle comprar a Valentina sus cosas y muy bien. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender a manejar dentro de la relación, ¿sí? Espero, no sé si el hombre que actúa pues de una manera así como está diciendo aquí, pues está viendo este programa. O sea, como hombres tenemos de alguna manera que nosotros, sí, ser responsables de nuestras labores, y yo lo entiendo porque es que yo, de hecho, con la congregación también lo tengo. Solamente que es que la diferencia aquí no me pagan por producción. ¿Sí? Pero muchas veces, hasta el día de hoy, ya no hablo de la planta donde trabaja la multinacional. Yo le digo a mi esposa, tengo que terminar este tema. Este tema de SFOMI o este tema, estoy sobre el tiempo, tengo que grabar y todo eso.
Y mi esposa sabe, y yo le digo, me voy a meter, mami, de verdad, si quieres irte a dormir, entiendo que no me puedes esperar, no te puedes quedar, y a veces, entonces sigo derecho. Y hay días en los que me levanto, tú misma ves, me levanto súper temprano, me despierto y empiezo a decir, ella se va y me dice, ay, pero es que son las 3 de la mañana, son las 4 de la mañana, y yo, mami, estoy acá en esto, tengo que hacerlo. Y sigo todo el día, ¿sí? 12 del día y llega la noche, 6 de la tarde, 10, yo le digo a ella, no, 10 de la noche, yo le digo, vete a dormir, porque necesito terminar. 1 de la mañana, o sea, sigo derecho prácticamente. Pero obviamente no es todo el tiempo. No es siempre. Claro, no es todos los días, porque también me afectaría en... De hecho, cuando yo hago eso, y eso que lo hago por muy escalonadamente, me afecta incluso físicamente, me empiezo a afectar porque obviamente me estoy demandando mucho, pero tengo que hacerlo porque lo necesito. Sin embargo, hablo con mi esposa. Pero cuando ya termino estas cosas y todo, y tengo como el tiempo, entonces trato de dedicarle a mi esposa ese tiempo. Entonces le digo, vamos, salgamos a un restaurante, vamos a almorzar o vamos a comer, te invito, o quieres comprar algo. Entonces trato de pasar con ella, equilibrar. Eso, pero salir con ella, de invitarle, decirle, porque sé que he estado pues respondiendo por mi trabajo, porque es que no podemos llamar a la irresponsabilidad, ¿no? Claro. No podemos llamar, de hecho, lo que se requiere es que sean hombres muy responsables en sus labores, ya sea sus trabajos, ya sea sus negocios, en lo que sean, muy responsables. Eso es lo que se requiere. Entonces ya yo le digo a mi esposa, entonces vamos, entonces ya me pasó, entonces le queda uno extra, entonces le digo, vamos, necesito desestresarme, y la mejor forma de desestresarme es estando contigo, saliendo un momento, y salimos, entonces vamos a un restaurante, le digo, aquí está, bueno, ok, y pasamos allí un buen rato y estamos en eso, ¿sí? Entonces, eso, amados hermanos, de alguna manera es lo que nosotros debemos entender, es el equilibrio. Yo creo que todo en la vida debe ser el equilibrio, ¿sí? El equilibrio, pero si ya la persona se va al extremo, donde solamente su trabajo, y ya no tiene ningún tiempo para el hogar, y pues como dice acá, que prefiere antes el ambiente laboral. Por ejemplo, en mi caso, yo prefiero, si ustedes me preguntan, siempre anhelo y amo más el ambiente de mi hogar que el laboral, ¿sí? Uno debe amar, claro, porque uno es el ambiente del hogar, estar con la esposa, con la hija. De hecho, también tengo una hija, y también trato de pasar tiempo con ella. Entonces les propongo algún momento, les digo, allá, bueno, salgamos, y me la llevo, aunque sea un momentico, a algo, vamos, estamos, salimos, y para pasar, porque es mi hogar, entiendo que es mi hogar, o sea, mi esposa es mi prioridad, juntamente con mi hija, son mi prioridad, yo no las puedo poner a ellas por debajo de lo laboral. Pero lo laboral es muy importante, ¿sí? Entonces yo creo que uno tiene que aprender a colocar todo esto en las manos del Señor y tener allí el equilibrio. Además que en esta pregunta también cabe hacer no sé si es hombre o mujer, porque no. Pues al parecer, o sea, de acuerdo a la pregunta, lo natural es que quien está escribiendo esto sea una mujer. Por lo que dice el ambiente laboral. Bueno, y que el hombre se supone que debería ser así. No creo que sea al contrario, que es que el hombre, que la mujer le da más prioridad. He escuchado hombres decir. Y el hombre esperándola ya en la casa. No, pero venga, para que no, mire, es que, ay, Dios santo. Yo he escuchado hombres decir, no, es que mi esposa trabaja tanto, se mata tanto, no estoy ni tan de acuerdo que esté en esa empresa porque sí. la explotan, y uno dice, a ver, y entonces, ¿cuál sería la solución? Pero bueno, sí, volvamos. Cuando dice que el ambiente, prefiere más el ambiente laboral que el del hogar, también habría que preguntarle, o que la hermana se haga la pregunta. Dice que es así a tal grado que afecta la relación de pareja. Entonces, también usted tiene que hacerse la pregunta, ¿no? Porque a veces todos por naturaleza le echamos la culpa al otro, ¿no? Es que él prefiere el ambiente laboral. Bueno, yo también tendría que hacerme una pregunta. ¿Por qué lo prefiere? ¿Por qué lo prefiere?
¿Cuántas veces han hablado del tema? Han buscado una consejería en donde él también pueda expresarse, porque, hermana, si él va a llegar a un lugar, pues, donde no hay paz, tranquilidad, sí, todo llega es una angustia. La cantaleta y se va a encontrar con una pues, claro, entonces, tóxica. pues, te dice, no, prefiero irme y estarme más bien produciendo que estar en la casa o la relación con los hijos. Hay muchas parejas también que, por ejemplo, no les enseñan a respetar a los padres. Yo he visto niños que les faltan al respeto a sus papás, y hay hombres que ya por no entrar a contender, pues prefieren estar en la calle todo el tiempo antes de llegar a un lugar donde la esposa no le da el lugar, si es que llegase a ser el caso, pues como no lo tenemos tan amplio, y aparte uno casi nunca va a decir, es que como yo me porto mal. Entonces, pues no sé, también empieza usted, hermana, a reflexionar allí, es que también nosotros tenemos que hacerlo. Bueno, si él está así, ¿qué de pronto estoy haciendo yo? O por lo menos le has hecho la pregunta, mira, esposo, pues yo veo que tú tienes esta actitud, pasa algo, ¿realmente crees que deberíamos buscar ayuda en la congregación, de un consejero, donde yo pueda ponerle mi situación y tú la tuya, en donde yo tenga que corregirme y cambiar y tú también, y mirar a ver cómo nos... Sí, porque si ella dice que prefiere siempre el ambiente laboral antes que el hogar, y que eso afecta la relación de pareja. y que afecta la relación de pareja. Entonces, como esto es algo de pareja, sí, tiene que arreglarlo en pareja. Sí, y mirar a ver entonces qué lo está conduciendo a él a que prefiera más ese ambiente laboral que el del hogar. Porque yo le soy sincero, hasta el día de hoy, yo puedo decirles, y no porque yo voy a ser pobre, porque tengo que mostrarles pues acá una máscara, no. Pero yo prefiero 1000 veces el ambiente de mi hogar que el laboral. O sea, si a mí me ponen a escoger entre lo laboral y el hogar, pues obviamente voy a escoger mi hogar porque es donde está lo primordial para mí, mi esposa, ¿sí? Claro, y también pero mi hija. entonces si ya él dice eso, también nosotras tenemos que evaluarnos, mujeres. A veces hay unas condiciones, a veces también ellos vienen de contextos laborales muy difíciles, situaciones que a ellos les pasa. Y si de pronto estás con un hombre, porque tal vez no sabemos, que un hombre que sí provee para todo, que tiene que estar con su pensamiento en todas las situaciones de la casa, y tú llegas ahí contándole una cosa de los hijos. O sea, trata de resolver las cosas del hogar lo que tú más puedas, y que cuando ese hombre llegue a la casa, pues realmente vea el respeto de sus hijos, que anhelen que él llegue, que no todo el tiempo hay una cantaleta impresionante, porque hay mujeres que por todo se quejan. Vea, es que no estoy aquí haciendo de, ¿cómo se dice?, de mala con las mujeres. No. Yo sé que las mujeres en un porcentaje muy alto sufren de mucha violencia, sí, lo sé. Pero también conozco otras mujeres que yo digo, Dios mío, como dice el dicho aquí en Colombia, va para el cielo y va llorando. Tienen hombres que, mejor dicho, eso proveen, están pendientes de todo, y pues sí, les toca, tal vez porque sus trabajos son de fuerza física, o se extienden porque quieren tener algo mejor para darles un recurso más amplio, y se extiende un poquito más en el trabajo, pensando en que hay una necesidad que tiene que cubrir. Entonces también mirar y evaluar eso. ¿Puedo hablar de cosas íntimas? Pues depende. ¿Sí, no? No, yo ¿Cuál me que, colabora y le pone? Con Yamilet, por ejemplo, me ha pasado algo que cuando he tenido, por ejemplo, exceso de carga laboral, sea ahora en el ministerio o incluso cuando no estábamos en el ministerio, por ejemplo, cuando yo vuelvo atrás, por ejemplo, en la empresa, yo llegaba y tenía que hacer informes y hacer todo esto y sacar y todo eso, ya veía de pronto eso en mí. Y yo le decía a ella, siempre yo le decía, no, mi amor, tranquila, vete a descansar ya, vete a dormir, porque pues yo necesito terminar esto. Sin embargo, en algunas ocasiones se daba que yo entraba, ella sabía pues que yo había estado así, y entraba y la veía despierta. Yo, ay, eso, que no te has quedado dormido. No, te estoy esperando. Y yo, ay, Señor, Padre. Pues claro, y uno, ay, no, ¿qué es esto? Cansado. No, pues claro, a mí me da pero te estoy esperando para hacerte un masaje. Sí, a ver, si es para hacerle un masaje. Me daba tanto pesar. Y recuerdo que algo que me fascinaba, o sea, ella me decía, voltéate, y ella tenía la cosa, me decía, voltéate, o sea, me echaba unas cremas, pero antes le echaba una crema, me decía, voltéate, y se me paraba, o sea, yo me volteaba sobre la cama de espaldas,
y ella contra la pared y se me paraba sobre la espalda. Y y ella con los pies me empezaba en la espalda y yo sentía que... Ajá, como porque había visto que sí. se hacía, y pues ella, porque yo soy delgada, ¿no? Ahorita sí, obviamente, aclaremos, ¿no? Porque la espalda sin estar sobre la columna aguanta cierto peso. Así, aclaremos, ¿no? Entonces, para mí eso era, tan relajante. Claro. Y luego ahora ella me decía, espera, entonces empezaba y me echaba una crema, entonces ella de pronto veía que, no sé, bueno, él se está esforzando, tiene que hacer esto, está cansado, y todo eso, ¿no? Entonces, ella... me trataba decía, y eso, y una crema y todo eso, de pronto, eso. Entonces esto, pues a uno como hombre, de todas maneras, de hecho, uno puede estar incluso recansado, pero eso a uno como hombre lo reconforta y luego pues ya vendrán lo que ustedes imaginen. ¿Sí? No, es que pienso algo que en la relación de pareja... Pero también, discúlpame para redondear y guárdalo allí. Y hasta el día de hoy, o sea, ella lo sigue haciendo. Por ejemplo, yo estoy trabajando, ella sabe cómo trabajo yo y me dedico al desarrollo de la palabra, ¿sí? Horas de horas. Entonces, cosas como esta, ella llega y entra a mi estudio y me dice, necesito que pares un momento. Sí, viene hacia mí, yo estoy en la silla y se me sienta en las piernas. Yo, ay, Dios mío. Sí. Y saca una crema y empieza a me decir, mira, esta crema... como sé que usas mucho la pantalla, el contorno de ojos le pongo. Sé que se te irritan mucho y hay mucho cansancio, entonces esto te va a ayudar a relajar. Entonces me empieza, ella misma, yo ni siquiera nunca le he pedido que compre eso. Entonces esta la compré pensando en ti y esta te va a ayudar acá porque pues el cansancio de los ojos y empieza a echármela y me echa y acá esto y todo. Luego viene, saca una cosa como de refrigerada y me dice, póntela nada más por unos minutos, son 5 minutos. Sí, vas a perder allí nada más, sé que estás estudiando y me pone eso allí, eso, relájate, eso así, está allí, ¿sí? Entonces yo veo, o sea, que en este caso también, sí, para mí el trabajo tiene una prioridad como varón de verdad que soy, hombre, el proveedor de mi casa, pues mi trabajo tiene una prioridad, yo no puedo dejar de darle la importancia a mi trabajo y sobre todo que si soy bueno en mi trabajo y hago las cosas es que es mi forma y eso, entonces pues eso me va a garantizar traer los recursos para el bien de mi familia. Pero si uno está trabajando de hombre y dándolo y estar allí y trabaje y de pronto por el otro lado ya el de la pareja pues no ve como ese tipo de respuestas, de cosas, o sea, pues claro, uno empieza a darle, bueno, pues en el trabajo por lo menos el trabajo me paga. Claro. Sí, porque no veo, sí, entonces también yo creo que esto es de parte y parte. Sí, y lo hacemos así porque no tenemos muy claro Sí, o sea, la pregunta es muy ambigua. Más amplia, sí. Sí, tú ibas a decir. Sí, es que parte, y eso sí nos atañe a las mujeres, porque la gran mayoría de mujeres, yo sé y yo las entiendo, porque a mí también me pasa lo mismo. Mire, cuando yo hago ese tipo de cosas y Carlos se acuesta muy tarde, por ahí 1, 2 de la mañana, digamos que yo le digo al Señor, es que es una forma que yo tengo de agradecerle a Él, que Él sea tan responsable con nosotras, o sea, es que Carlos es un hombre que es muy responsable, y lo más fácil es que yo diga, pues Él se va a quedar allá y me acuesta a dormir a las 10 y uno está a las 10 de la noche rendido, porque la gran mayoría tiene sus hijos, están pequeños, pero digo, bueno, yo me sacrifico un poquito por el hombre que lo da todo por mí. O sea, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Que no es todos los días, pero sí en los días donde yo lo veo a él como más estresado, más preocupado. Sí, porque no es que sea todos los días que uno está tampoco exagerando. Pero a mí sí me gusta esperarlo, les voy a decir. Y creo que le he confesado. Que uno tampoco podría pues, dedicarse a hacer, porque se enfermaría. Pero a mí sí me gusta esperarlo. Para poder irnos a la cama. Espera, es la verdad. ¿Puedo dar testimonio? Sí, yo lo espero y que Carlos es una persona que por su misma forma de ser... Me espera para cobrarme. Ay, no, ¿qué es eso? Y aparte estoy premenopáutica, ya se me están olvidando las cosas. ¿Por qué fue que dije eso? No sé, ¿Sí dice ven? No. Que yo soy un hombre muy responsable. Claro, que entonces, yo, ¿por qué no lo ¿cómo yo no todo? lo voy a esperar? Entonces aprovecho, yo leo la Biblia
mucho, hasta tarde, y a veces es complejo porque pues uno tiene sueño, pero yo digo, yo lo espero porque yo quiero acostarme con él, despedirme de él, abrazarlo, cuando se puede, porque cuando uno es que le da por levantar, se acuesta a las 12 y a las 3 de la mañana ya está. Eso sí me parece más difícil. Peleo más en la cama y me da por ahí ya a las 5 de la mañana, le digo, ¿quieres desayunar ya? Sí. Y yo que me diga que no, que me diga que no. Y como yo la conozco, le digo, no, tranquila, mi amor. Ay, Prepáramelo a las es que, 10 de la mañana. Ay, no, es exagerado. No. Pero sí es como un dar y recibir. O sea, si él lo está haciendo por mí, pues, y yo no lo hago, o sea, es un sacrificio físico porque pues uno tiene sueño, ay, pero yo me siento tan contenta de que él se siente agradado de lo que yo estoy haciendo y yo también vivo feliz por el esfuerzo que él hace por mí, por mi hija. Sí, y para mí como hombre, voy a hablar como hombre para que ustedes lo sepan, es muy reconfortante y de verdad estimulante, lo digo estimulante, pues que las mujeres tengan por ejemplo, en este caso mi esposa tenga esos detalles conmigo, que ella entra, me espera, o en la cama. Entonces, si llego a la cama, me dice, ven que antes te voy a esto, y ella empieza a ponerme una cosa y otra allí. Digo, eso te va a ayudar a relajar, te va a ayudar allí, porque obviamente te cansas y todo eso. Entonces, le doy gracias a Dios porque son detalles, ¿sí?, que de alguna manera hacen que haya una estimulación del uno al otro, y entonces eso permite que de alguna manera pues la relación esté funcionando de manera sana, correcta. Pero cuando se pierde el equilibrio, que es lo que yo digo, entonces si no hay el cuidado del uno al otro y estas cosas, pues habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué ocasiona, digamos, este hombre, hipotéticamente decimos que es un hombre, prefiera más el ambiente laboral que el de su hogar? Porque, como se lo digo, yo prefiero siempre el ambiente de mi hogar. ¿Por qué? Pero por lo que ha trascendido allí, o sea, ha pasado hacia eso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos comprender. Y dice, pues, que esto está a tal grado que afecta la relación de pareja. Entonces, ahí ya empieza un descuido, ya no están peligro. Los dos están en peligro. Estar, ya el deber conyugal que habla la palabra en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3, que ya hemos hablado de ese texto, que dice que la mujer debe cumplir con el deber conyugal, así como el varón también debe cumplir con el deber conyugal con su mujer. Entonces ya se empieza a colocar en peligro, y al colocarse en peligro ese deber conyugal, luego dice la palabra que al negarse el uno al otro, pues quedan expuestos ¿a quién? Al Satán. Al adversario. Quedan expuestos al Satán. Entonces, ¿por qué? Porque empieza a haber como un desprendimiento del uno al otro. Entonces, en vez de comprender el rol que cada uno está haciendo, o sea, cuando uno comprende el rol que cada uno está haciendo y lo valora, creo que eso es muy importante para poder traer estabilidad al matrimonio. La otra pregunta que le había leído es el no brindarle estabilidad a la pareja de momento. Y de momento dice que no quiere seguir, y eso es muy recurrente. ¿Eso qué viene siendo? Me refiero que cuando una persona no es estable emocionalmente, pero sí reclama que se le brinde cuando se le brinde lo ancho cuando no lo da, sino que su prioridad es el trabajo o los familiares. Entonces aquí la prioridad, vuelvo otra vez, el trabajo o los familiares. Me imagino que familiares, ¿qué será? Papás, hermanos. Y dice que no le da estabilidad a la pareja, y de momento dice que no quiere seguir. Eso que es recurrente. Entonces hay que buscar qué es lo que pasa. ¿Por qué esa pareja está diciendo yo no quiero seguir? O sea, hay algo que está sucediendo. Hay algo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se debe dar? La comunicación. O sea, si una pareja le dice a la otra, mira, yo por el momento, yo no quisiera seguir con esto. Pues, ¿qué debería hacer inmediatamente que la otra pareja, ven, pero hablemos? Pues claro que hablarlo. La comunicación, hablemos, dime, ¿por qué lo estás diciendo? Yo estoy dispuesta. La pareja siempre debe decir, yo estoy dispuesta, los dos, ¿no? Tanto hombre como mujer, dispuesto a escucharte, qué es lo que pasa, por qué me dices eso. Entonces la otra persona puede empezar a sacar allí. Y el propósito, como lo decíamos al principio, el matrimonio son ajustes. Y yo creo que
todo el tiempo tenemos que estar haciendo ajustes. Ujú. Esto es como, voy a hacer una comparación, esto es como cuando uno compra un carro y lo saca de concesionario. Cuando usted saca un carro de concesionario, ¡guau! Eso no se escucha nada, eso es un silencio. Con el pasar del tiempo empiezan a escuchársele ciertos ruidos al carro. Ujú. ¿Qué debe hacer uno? Pues tratar de corregir y hacer esos ajustes. ¿Qué pasa si uno no le hace esos ajustes al carro? Pues se va a seguir desajustando. De repente es por allá, se le cayó un tornillo, una pieza. O sea, se fue desajustando un tornillo poco a poco, hasta que le cayó. Ya queda ahí golpeando y si no se le pone cuidado pues ya se le va a caer un tornillo, toda la pieza. Y pues a lo último el carro va a terminar varado, se le salió una llanta o cualquier cosa y no va a poder continuar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a dejar que se desajuste completamente algo de tal manera que empiece a perder piezas? Y eso no lo hacemos. En un carro uno empieza a escuchar, de hecho con mi esposa, yo voy conduciendo, uy, estoy escuchando a la camioneta esto. No, me tengo que llevarla porque este sonido, ¿qué será? No, eso puede ser. No, hay que llevarla. Y ella a veces, hay que llevarla. ¿A qué era? No, que ya estaba desajustado esto o tal parte, gastado. o ya gastado una parte y se la cambiaron, eso. Pero si uno, ante esos desajustes, no reacciona a tiempo a esos ruidos, sí. Matrimoniales. Sí, porque empieza a hacer ruidos. Buena esa que dice mi esposa, ruidos matrimoniales. Esos ruidos matrimoniales. Y empiezan a hacerse más fuertes. Es que hay un momento que ya uy, no, pues que como uno pregunta, pero es que usted no escuchaba cómo sonaba eso de feo que no lo hizo cambiar. O prende los testigos, ¿no? Sí. Te anuncia y te anuncia. Un carro, sí, le anuncia, empieza a anunciar los testigos, falta aceite, el motor se está calentando. Y hay gente bueno, que por todo los eso, ve y no les pone cuidado, los testigos del tablero de un vehículo. Uh-huh. Entonces uno tiene que estar haciendo ajustes y el matrimonio, la relación matrimonial es así. La relación matrimonial necesita ajustes continuamente. No que por el hecho, por ejemplo, que nosotros llevamos 28 años, entonces nosotros ya estamos por encima del bien y del mal, de murmuración y de tanta maldad. ¿No? No dice así. No. Entonces por eso no. Son ajustes y no importa si llegamos a cumplir 50, si el Señor nos lo permite, porque pues no sabemos sus tiempos y cómo es, pero aún tendríamos que seguir haciendo ajustes y vamos a tener que hacer ajustes toda la vida. Como vuelvo les digo, como el vehículo, un vehículo necesita estar siendo ajustado, se necesita estar alineando, o sea, eso se le necesitan hacer todas esas intervenciones que son necesarias, preventivas, para evitar que el carro colapse y se termine dañando completamente. Y que luego arreglar el carro sea muy costoso y que prefiramos perder el carro antes que... pérdida. Sí, antes que arreglarlo, porque ya lo que cuesta arreglarlo ya es muchísimo. Claro. Entonces es eso, entonces empiezan a darse esos ruidos pequeñitos por ahí en el matrimonio, como tú lo dijiste ahora, ¿no? Ruidos matrimoniales. Sí. Eso hay un tornillito que le está zafando a ella. No, a usted. Ya el tren delantero. Entonces, bueno, entonces empezar a mirar, entonces hablar. Claro. Para entrar a un diagnóstico. Pero la comunicación, amado, si no hay comunicación, es muy difícil. No, y que de todas maneras sí tenemos que tener claro que el enemigo siempre va a querer atacar el matrimonio. Y más ahora cuando ya el matrimonio se está vendiendo como algo desechable, algo de segunda, ni siquiera hay que se gaste, no se va a poner a casarse, vaya, júntese con la persona y si no le funciona, váyase y consígase otra persona. Y los que sobreviven son atacados impresionantemente. No, eso tiene que ser que ella es muy aguantadora o eso tiene que ser que ella le compró el amor o él, bueno, tanta infinidad de cosas porque la gente es así, no, es que es un ataque directo a lo que el Señor ha establecido. Sí. Entonces, cuanto más los que somos casados, que el Señor nos ha bendecido con el matrimonio, pues tratar de sostener eso, porque es un beneficio para nosotros, es un estado de honra y aparte de eso, porque el Señor nos bendice y aparte de eso, porque somos testimonios en una sociedad que necesita ver matrimonios conforme a la palabra para ser bendecidos también ellos, sí. Para decir, bueno, esto sí funciona.
Entonces, en el matrimonio se debe dar mucho esa comunicación efectiva, de tal manera que podamos estar orientados en el mismo camino, el mismo andar. Como lo dice el libro de Amós, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 3, que hay una pregunta, y esa pregunta, aunque es solamente una pregunta, nos da para que nosotros empecemos a pensar mucho en esto. En Amós, el profeta Amós, dice capítulo 3, versículo 3, ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? Eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Podrán estar caminando, yendo por un camino, dos juntos si no se ponen de acuerdo, si no van a estar de acuerdo? Y esto del matrimonio es un caminar, amados hermanos. Es un andar y es un caminar de la mano, ¿sí? Entonces, podremos estar caminando en el mismo camino juntos, avanzando, si no vamos a estar de acuerdo. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo crees? Pues hablando y a través de la palabra, todo sí, por la palabra, y obviamente, estando en comunicación constante. Eso que dice mi esposa es fundamental, ese hablar y esa comunicación, pues tiene que ser lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra. Entonces, si yo soy el que estoy teniendo algo y a la luz de la palabra veo que realmente yo soy el que debo cambiar algo, hacer el ajuste del tornillo, pues lo debo hacer porque la palabra lo dice. Si es la pareja la que debe hacer el ajuste y ajustar ese tornillo, que es el que está causando ese ruido, pues ¿qué hace? Hacerlo. Dejar nuestros egos a un lado, que muchas veces lo que mata a las parejas en una relación matrimonial es el ego. Escúcheme bien. El ego es muchas veces muy fuerte y no permite que puedan llegar a consensos, y a pesar de que lo están viendo en la palabra, no, porque no se quieren bajar de esa allí, no quieren dar su brazo a torcer, porque piensan que si lo hacen entonces van a demostrar debilidad, y eso no es así, amados hermanos. Vivir conforme a la palabra del Señor, hacer de acuerdo a lo que dice la palabra. Yo ajusto mi vida a la palabra, mi pareja, mi esposa ajusta su vida a la palabra. Eso no es ser débiles, eso es aprender a ser fuertes en el Señor. Por eso dice la palabra, el débil debe decir que es que fuerte en el Señor. Porque mientras más nos debilitamos en nuestro ego, más fuertes somos en el Señor. Claro. Y en la relación de pareja, esto es fundamental. Y el tema de la comunicación es tan importante que yo he escuchado personas decir en la pareja, tomar decisiones, pero ni siquiera se hablan de lo que se necesita dentro del hogar, sino que es cada uno toma decisiones de acuerdo a lo que le parece. Entonces ni siquiera se unen allí. Y cuando esa decisión que uno de los dos tomó fracasa o se genera un problema y ya la persona sí va y le tiene en cuenta a su pareja, muchas veces la pareja dice, pero si ni siquiera me tuviste en cuenta, ¿qué quieres que te ayude ahorita? Así es. O he visto que se queja alguno de los dos diciendo, mira esta situación en la que estamos, pastora, y él ni siquiera me colabora, o ella ni siquiera me colabora. Y la pregunta es, ¿y cuando tú le pediste a él su opinión o a ella qué te dijo? ¿O él qué te dijo? Entonces es muy fácil decir, no, es que él o ella a mí nunca me colabora. Y la injusticia, por los egos, ¿no? Lo que estás hablando, como en vez de reconocer, no, es que tuve una falla. Yo nunca le pregunté a él si a él le parecía que debiéramos hacer este cambio, o ajustar esto, o comprar esto. Y yo me metí sin ni siquiera preguntarle, y entonces yo no debería estarme enojando porque a él me está viendo con ese peso de esa decisión que tomé y no hace absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no le preguntaste? Porque no, o sea, es mejor en compañía tomar la decisión. Claro, por eso los dos vienen a ser uno. Por eso dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán uno solo. O sea, una, ejad, esa unidad. Y de ahí viene pues ya la otra pregunta. La comunicación. Sí, que dice, ¿se puede considerar una forma de adulterio en el matrimonio el hecho de que uno de los dos cónyuges administre el dinero de forma irresponsable, sin rendir cuentas, despilfarrando recursos, haciendo regalos a espaldas de su pareja, miren, especialmente cuando esto afecta la confianza, la unidad y el proyecto común del hogar? Pues ahí no hay ejad. No hay. Ahí no hay unidad. Y el principio del matrimonio es ejad.
lo dijo el Eterno. Dejará el hombre, y esto no es un consejo, es un mandamiento. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. ¿Para qué? Para que sean uno, para que sean ejad. Entonces, por eso preguntamos ahora, ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Si no están en esa unidad. Entonces, acá tiene que ver con la unidad. Entonces, una persona que en este caso a veces se tiende a pensar que como el hombre es el que trabaja y es el que recibe el dinero, entonces el hombre es el dueño absoluto del dinero y puede disponer de ese recurso como a él se le dé la gana, como él quiera, sin consultar a su esposa. No, recuerde que son ejad. De hecho, no sé cómo funciona en las otras partes, en otros países, pero aquí, hasta el momento, en las leyes de Colombia, si el hombre es el que trabaja, digamos que la mujer no está devengando un salario, pero sí trabaja. ¿En dónde? En su casa. Solamente que no devenga salario. Es que es peor, por lo menos a uno le pagan. ¿Sí? Entonces, ese pago que está recibiendo, pues en realidad le pertenece a los dos. Y en la ley colombiana, vuelvo y digo, no sé los otros países, pero en la ley colombiana, todo lo que se adquiere dentro del matrimonio, independientemente de quién lo adquirió, es de los dos. Tanto es así que si esa pareja llega a separarse, todo va por mitad. Todo va por mitad. Y la persona, y ninguno puede decir, no, pero es que ¿cómo así? Yo me maté trabajando para comprar esa casa y yo fui el que hice. Ese discurso no vale, ni tampoco el discurso, ay no, pero es que yo fui la mantenida de la casa. Sorry, va por mitad. El juez no le va a decir a usted, no, es su concepto y su concepto a la mitad y ya. El concepto del matrimonio en su esencia es unidad. Unidad, es ser ejad. Entonces, obviamente acá hay un problema terrible de comunicación. No se cuenta y ese nada. problema de comunicación afecta la confianza, la va a quebrar. Entonces, sí, si uno de los dos está tomando decisiones sin consultar al otro, eso va a empezar a minar el matrimonio hasta que lo termina separando. Entonces, se podría entender esa actitud como una actitud de infidelidad, una actitud de adulterio, de fornicación, que no tiene nada que ver con lo moral, que no tiene nada que ver con lo sexual, pero sí en la forma de administrar los recursos. ¿Y saben? Quiero decirles algo, como consejero matrimonial, que lo hemos sido por muchos años, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los matrimonios empiezan a tener problemas, no tanto por la cuestión sexual. Que uno pensaría que los matrimonios se separan o terminan o se disuelven porque no se entendieron sexualmente. No, por la forma en que administraron los recursos. El dinero. Sí, ahí donde lo están material, las guerras. es allí, lo material. Eso es muy importante, ese asunto es muy importante. Y si no lo trabajan a conciencia como debe ser, por eso desde un principio, desde que nosotros nos casamos, yo le dije a Yamilet, yo voy a ser el proveedor y todos los recursos van a ser de los dos. De los dos. Nunca voy a decir y jamás. Nunca. Ella me ha escuchado decir mi dinero, mi plata. No, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestra casa, nuestro carro. Nunca, jamás yo he hablado así. Y le dije, y siempre van a ser de los dos. Y ella tiene tanto acceso, ¿sí? a los recursos como los tengo yo. Y los dos determinamos cómo es que se hace. ¿Qué se gasta, qué no? En qué los gastamos, en qué. Y si yo quiero comprar algo de pronto que no está dentro de lo que habíamos planeado, entonces yo le digo, mira, he pensado esto, así. ¿Tú estás de acuerdo? Y ella me da sus puntos de vista y todo esto. Y nos ponemos siempre eso. Jamás, nunca por eso yo no recuerdo haber tenido una discusión, la verdad, hermanos. De dinero, no. Por la cuestión de recursos, de dinero, del manejo y todo eso. Y aparte, al final de todo, yo siempre digo, bueno, en esto que tú estás pensando hacer, mi opinión es esta, pero algo que yo siempre le dejo a Carlos. Pero tú eres el que toma la decisión. Pero tú toma la decisión, no me pongas ese peso a mí, porque yo no quiero escuchar decir, pues yo como le iba a comprar, perdí la oportunidad, y pues como usted se puso a decirme que no, yo le digo, mira, a mí me parece que es esto Así y es. esto.
pero no sé si estoy realmente acertada en eso, Carlos. Hay que orar y pedirle al Señor. Y como tú eres el sacerdote, esa decisión recae sobre tus hombros, toma tú la mejor decisión. Y así también me libro yo la responsabilidad de estar escuchando, porque puede llegar a pasar, porque somos humanos, de no, es que yo dejé pasar esa oportunidad porque usted no. Y cuando él se ha equivocado, tampoco me gusta. A mí no me gusta decirle, pero como yo le dije, porque al fin y al cabo el hombre es el que tiene que tomar las decisiones y bíblicamente. Siempre llevarle la responsabilidad. Va a llevar la responsabilidad y al fin y al cabo, esa decisión donde él se equivocó, no importa que se haya equivocado, me demuestra que él sigue siendo el hombre que toma las decisiones, equivocado o no. Entonces pienso que esa comunicación siempre se tiene que dar, ¿no? Aquí lo que uno ve es que no. Sí, no hay o sea, en las preguntas que leímos, no hay comunicación, no se están comunicando, hay las actitudes, hay que mirar qué actitudes están teniendo cada uno. Hay parejas que se esconden los sueldos, por ejemplo, no, ni loca que yo le voy a dejar que mi esposo sepa cuánto yo me gano. ¿Cómo se le va a ocurrir? O yo me escondo eso, yo digo, pero ¿cómo pueden funcionar? Obviamente hay mujeres que dicen, no, lo que pasa es que mi marido gana mucho menos que yo o no gana nada y yo que resuelva, que mire, pero esa no es la forma realmente. O lo mismo los hombres con las mujeres, no, yo no le voy a decir cuánto gano porque si no, ella piensa que es que yo puedo entrar a gastar y también hay que reconocer que hay parejas, tanto hombre como mujer, a eso sin género, que no son buenos administradores, porque hay que reconocerlo. Hay uno de los dos que es mejor administrador, bueno, si hay uno que es mejor administrador, pues eso es una ayuda, pero entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es que él sepa cuánto tengo en la cuenta, ni loca que estuviera, o que ella sepa que no, jamás en la vida. Entonces uno dice, no, pero es que ahí ya hay resolver todo eso es complicadísimo. Así es. Entonces, debemos entender que el concepto y la base del matrimonio es ser unidad, ejad. Y en una unidad no puede haber desconfianza, tiene que haber transparencia, no puede haber uno que haga de manera irresponsable, como dice aquí, pues que administra el dinero de manera irresponsable, porque todas esas actitudes van a llevar a que se fracture la relación, se termine separando e inevitablemente terminará en un divorcio. Claro. Y nosotros hemos visto muchos de esos casos que son tristes porque son casos que podrían haberse arreglado, pero por los egos no se arreglaron. Porque prefieren seguir bajo esta situación, no, yo soy el que mando, yo soy el que traigo el dinero y todo esto, no. Cuando cada uno cumple su rol, hay que agradecer al otro por estar cumpliendo su rol. Yo siempre le he agradecido a mi esposa cumplir un rol tan importante como el de mujer y como el de madre allí. Yo le dije a ella que yo quería que nuestro matrimonio estuviera bendecido por el modelo bíblico. Yo sé que para ella era difícil, también para mí, pero lo hicimos. Y ella dijo, sí, hagámoslo. Y empezó a hacerlo de la mejor manera. Para mí la mejor decisión de mi vida. Lo empecé a hacer de la mejor manera y entramos en ese ejad. Y por eso yo no hablo de mi dinero, de mis recursos, mi plata. De hecho, jamás, nunca a mi esposa la he intentado humillar. Es que yo soy el que trabaja, el que tiene el dinero. Nunca. Siempre con ella tomamos las decisiones. Si está de acuerdo, mira, voy a hacer esto. ¿Estás de acuerdo con esto? Ella también a veces me dice, me gustaría hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, hagámoslo. Yo siempre le pregunto todo lo que... Sí, porque en pareja se debe consultar todo porque la cuestión es, en el momento que alguno de los dos hace algo de manera subrepticia, por debajo de la mesa, oculta, es porque ya hay una situación hay un pasaje en la Biblia que se me viene en este momento, creo que lo manejamos alguna vez en Torah y Familia. Cuando yo le digo a mi esposo lo que voy a hacer, y él sabe, él tiene conocimiento de eso, y tal vez yo me equivoque, entonces si hay que pagar una consecuencia, él la asume por mí. Ah, claro, sí. Lo que dice la Torah. Eso, lo dice la Torah. Y cuando yo leí eso, yo dije, bendito sea el Señor. Y que el hombre, bendito. Sí, el hombre escuchó y supo lo que su mujer había hecho y asentó. Entonces, el responsable es el hombre. Exacto. Entonces, ¿usted cree que yo yo lo hacía desde antes, pero cuando estudiaba pues los pasajes y todo, y cuando yo llegué a la Torah, por eso yo amo la Torah. La Torah nos cubre tanto las mujeres, o sea, que la gente siga pensando que la palabra es machista, falso. Y es un amparo como que yo voy directamente a la situación, entonces él sale y dice,
ella no responde, lo que le pasa a ella, yo respondo, es mi responsabilidad porque yo tenía conocimiento. Y dice la Torá que si no le digo, quedo desamparada y yo soy la que tengo que ir a poner el pecho a la situación. Entonces, qué bendición. Bueno, ok. Bueno, amados hermanos, pues todo esto lo estamos viendo precisamente para poder determinar también otras cosas que pueden dañar el matrimonio. Claro. Sí, y esto que hemos visto hoy, que mire que no hemos hablado de infidelidad ni malas palabras o maltratos físicos, pero sí malas administraciones, sí el no tomar en cuenta al otro para tomar decisiones, sí esas situaciones en las que se le valora más, por ejemplo, lo laboral que el hogar. O dice también la familia, ¿no? Las cosas externas. Eso o de que yo no te le digo, da como que más usted no me cuenta nada. importancia a su familia. Ajá, ¿cómo así que usted le dice a ellos y la última de enterarme soy yo? A ella está mal y tiene que ir pensando la situación, a eso hay que mejorarlo. Así es. Como así es la decisión de los dos. Los demás pueden opinar porque hay gente que no está opinar y pues uno le escuchará, pero mi decisión es con él conmigo y yo con él. Así ¿sí? es. Porque o no te digo nada, entonces vamos a empezar a esconder cosas, entonces si tú escondes yo también escondo. Ajá. Y así. De eso no se trata. Ya de ahí a una infidelidad. No, pues así solo pequeño. Paso. Ok. Bueno, amados hermanos, vamos a dejar hasta acá. Bueno. Tranquilo que todavía tenemos preguntas. Todavía tenemos varias. Y si surgen más preguntas, pues las pueden ir haciendo a través del WhatsApp. ¿Ok?